noches, bienvenidos a La Cornisa. Qué gran domingo tenemos, qué gran programa vamos a tener. Poquito más de 19 grados la temperatura. Escucha esto. De Sousa, el número 2, bueno, el socio Cristóbal, echado del grupo Indalo. Y dentro de un ratito, cuando nos permita Lucía Salinas, nuestras invitadas, vamos a anticipar algo muy importante sobre Cristóbal López. El título del editorial de hoy, escuchá y mirá, Cristina, Cristóbal y Moyano, tiburones al acecho. Y miren el lujo de invitados que tenemos. José Luis Espert, Federico Andajasi, Lucía Salinas, Claudio Saboya. Y un informe sobre Scioli y Alberto Pérez. No te cuento más. Enseguida volvemos, 20:49 y arranco con el editorial. 19:04 la temperatura, estamos en vivo. Cristina, Cristóbal y Moyano. Tiburones al acecho es el título del editorial de hoy. Los tiburones políticos de una parte de la oposición huelen sangre y se mueven el círculo alrededor de la presa. Se mueven el círculo para ver si se la pueden comer, de a pedazos o de un solo bocado. Los tiburones de la Argentina son, entre otros, Cristina Fernández, Cristóbal López, ahora detenido. Yo no sé si nos está viendo él mismo desde la cárcel o su jefe de prensa, pero nos están viendo. Y Hugo Moyano. Y la presa de estos tiburones es el gobierno, o mejor dicho, el presidente Macri. Atención, no es una víctima solamente Macri, Ahora se lo voy a explicar. Y si me apuras un poco, te diría que más que el gobierno o el presidente Macri, la presa de estos tiburones es el país, la sociedad, es decir, todos nosotros. La presa, representada por el gobierno y el presidente, está herida, en principio, como producto de sus propios errores. La presa no vio a los tiburones cuando anunció los nuevos aumentos de tarifas, por ejemplo. No vio venir a sus propios aliados de la coalición, como Lilita Carrió y Alfredo Cornejo. Esos aliados que le reclamaron al gobierno morigerar el impacto de las tarifas y vinieron con el reclamo debajo del brazo. Y algunos dicen, no, está bien, es parte, cambiemos la discusión. Es ruido político eso. En política eso es ruido. Ahora nos lo va a explicar seguramente José Luis Espert, que viene a hablar del dólar, de la tarifa, de la economía. O Andajasi, que va a analizar la política no solamente desde este aspecto, sino desde lo que pasó en la Feria del Libro, cuando no lo dejaron hablar al ministro de Cultura de la Nación ni al ministro de Cultura de la ciudad. Pero tampoco vio venir ni el gobierno ni el presidente a la remake de la oposición uniéndose en diputados para marcarle la agenda y arrinconar al presidente y a su mesa chica y ponerlos en el lugar de los malos, los insensibles, los que defraudaron las expectativas, los que generan mal humor porque no pueden bajar la inflación y cada día le piden más sacrificios a la gente sin recompensa. A la presa, además, la hirieron y la siguen hiriendo con fuego amigo. ¿Quiénes la hieren? Los que deberían proteger al presidente o a la imagen del presidente. Pero en vez de protegerlo, lo picotean. De alguna manera le generan más heridas. Y cuando los tiburones ven sangre, se tiran. Les voy a dar 3 ejemplos muy claros. Aranguren diciendo que va a traer su dinero del exterior recién cuando la Argentina recupere plenamente la confianza.
Duhovne, con sus inversores o con sus inversiones en el extranjero. O la filtración sobre su blanqueo de más de 20 millones de pesos. O con los nuevos datos como los gastos personales en avión privado y catering que aparecen hoy en el diario Perfil. O Mario Quintana, con todo el ruido alrededor de la discusión por el rechazo del desembarco de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Quintana, primero, claro, ninguno de los tres son casos de corrupción, clara o claros. Pero en el caso de Quintana, con la importancia que tiene dentro del gobierno, es difícil de entender cómo todavía conserva el 3% de Pharmacity. Algunos dirán, bueno, macho, es el 3%. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo vendió antes de asumir como vicejefe de gabinete? Repito, en ninguno de los tres casos hay un asunto muy claro de corrupción. Pero el ruido que hacen es enorme. Y obviamente cuando hacen ruido, en el medio de esta corrida cambiaria, crisis económica, ahora lo vamos a hablar con Esper, los tiburones enloquecen. Los tiburones se excitan. Se enloquecen, se excitan, se ponen locos. Por ejemplo, cuando el dólar comienza a subir. El dólar sube en la Argentina y se descalibra y se descalabra todo. Y a los opositores, no a todos, a los opositores más irracionales, no les importan las razones verdaderas. No les importa, por ejemplo, si el motivo de la inflación viene de los Estados Unidos, por la suba de tasa de interés en ese país. Porque están absorbiendo dólares de la primera potencia del mundo. O mejor dicho, Estados Unidos absorbe los dólares de todo el mundo. Y entonces afecta a todos los países de la región. Obviamente, los países más débiles, como la Argentina. No les importa si el motivo es la desconfianza de los argentinos que buscan refugiarse en la divisa norteamericana cada vez que los mercados se ponen un poco nerviosos. Prefieren atribuirle todo a la impericia del gobierno. Impericia que, por cierto, resulta bastante evidente. Pero los tiburones cada vez están más duros y exigentes. Percibieron la sangre de la presa, la caída de la imagen positiva del gobierno, la caída de la imagen positiva del presidente, la posibilidad, aunque todavía falta mucho, de ganarle a Macri en segunda vuelta, eso es lo que están diciendo, e impedirle la reelección. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante, una diferenciación entre los que quieren ganarle a través de los votos al gobierno. Les cito algunos nombres: Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Sergio Uñac, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y los tiburones al acecho que luchan por su supervivencia. Los que quieren ver al gobierno débil o moribundo de cualquier manera, como Cristina, Cristóbal y Moyano. Dicen que Cristina está feliz porque su imagen positiva subió entre 3 y 5 puntos. Dicen que es porque hasta la semana pasada no hablaba, por eso subía la imagen. Y su silencio le hacía bajar la imagen negativa, porque irrita, y subir un poquito la positiva. Lo que nadie dice, o muy pocos dicen, ni siquiera el gobierno, ni siquiera el gobierno lo dice, es que Cristina, por la cantidad y la gravedad de los delitos que se le imputan y por los delitos por los que se encuentra procesada, ya debería estar presa. Ya debería estar presa, por no decir hace tiempo. Y por supuesto no debería usar los fueros para mantener la impunidad. Incluso en el mismo delito por el que Cristóbal López y Fabián de Sousa acaban de volver a la cárcel. La expresidenta tiene una enorme responsabilidad, pero antes de decirte cuál es su responsabilidad, la voy a saludar a Lucía Salinas. Lucía, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas Hay dos noches. informaciones. Bueno, primero, gracias por venir a La Cornisa. No, por favor. Somos casi primos hermanos porque está siempre en 24 con nosotros. Primero hay una información de último momento y dice que Fabián de Sousa fue echado
por el juez de la causa de la intervención, ¿no? Por los interventores judiciales que nombró el juez Javier Cosentino, que lleva adelante el concurso preventivo a acreedores de Oil Combustible, que es la principal empresa del Grupo Indalo, es la caja del Grupo Indalo, y la verdad es que fue una carta documento bastante contundente. A ver, por favor, producción, dura. si me la muestra en la pantalla esa carta documento, ¿eh? ¿Qué dice, perdón? Esta carta documento básicamente señala que Fabián de Sousa primero tuvo como una incompatibilidad, ayer la estamos viendo, una incompatibilidad importante en cuanto a sus funciones, porque estaba sentado en el directorio de Oil Combustibles, pero al mismo tiempo estaba nombrado en la nómina de personal de la empresa, pero en paralelo ejercía cargos directivos en otras empresas del Grupo Indalo. Entonces lo que los interventores le dicen, esto es una clara incompatibilidad y desatendió los intereses de Oil Combustible. Entonces en parte de esta carta documento lo que le plantean los interventores es que su accionar terminó perjudicando gravemente a la empresa. Claro que sí. Y ahora yo les voy a decir, porque Fabián de Sousa está en Marcos Paz y Cristóbal está en Ezeiza, ahí junto con Hugo Machiavelli. Hugo, te voy a pedir que te acerques dentro de un ratito, así me planteas cómo está en la cárcel Cristóbal López, porque imagínense, está con José López, está con su archienemigo de negocios, Lázaro Báez. Pero déjame que siga con el razonamiento. Me sorprende que todavía ningún juez la haya imputado o procesado a Cristina, porque ya está claro que Cristóbal y de Sousa se apropiaron de manera fraudulenta de 8.000 millones de pesos de la época, que hoy serían más de 20.000 millones de pesos, con punitorios y multas, para comprar decenas de empresas, entre otras, el canal que hoy alimenta a los tiburones al acecho. C5N o, bueno, como se decía en la vieja época, Cristina... ¿Cómo era C5N? Cristina Néstor. 5 Néstor. Cristina 5 Néstor. Bueno, Néstor ya no está. Cristina 5... Lo que se te ocurra. 5M máximo. ¿Cómo? 5M máximo puede ser. 5M máximo, ¿cómo no? También llama insistentemente. Porque ya está claro que Cristóbal lo hizo con la anuencia de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, quien mientras los empresarios se robaban la plata del impuesto a la transferencia de los combustibles, no dijo ni mu. Pero acá hay otro dato, que es una verdad de perogrullo. ¿Vos creés que Echegaray hacía o deshacía algo sin consultar antes a Cristina Fernández? Realmente, preguntátelo del otro lado. ¿Pensaste que hacía algo o pensás que hacía algo sin consultarlo? Yo te digo que no y te aseguro que no. Y sé que no. ¿Y sabés cómo lo sé? Porque cuando me intentaron acusar falsamente de evadir impuestos, no fui el único, un alto directivo de la AFIP dejó registrado en una cámara oculta, la única vez en mi vida que le puse una cámara oculta a alguien, autenticada por un escribano, y la hicimos especialmente para defendernos de los ataques del aparato del Estado de Cristina, en esa cámara oculta, que fue entregada en su momento a la Justicia Federal, al juez Claudio Bonadío, este alto directivo confesó que Echegaray les había dicho, los reunió en la terraza de la aduana, esto es apasionante, los reunió en la terraza de la aduana y le dijo, muchachos, tenemos que acusar a Clarín, a Perfil y a la Cornisa Producciones, aunque no tuvieran pruebas para hacerlo. Lo tenemos que presentar como evasores. Lo dijo Echegaray en ese momento, según confesó el directivo, y está en una causa. Y que lo tenía que hacer, Echegaray dijo, no porque se le ocurrió a él, sino por orden de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea que, ¿vos creés que Cristina no sabía que Cristóbal López se apropió del impuesto a los combustibles y dejó que Echegaray lo dejara hacer? ¿Y qué decirles de Hugo Moyano, el otro tiburón? Moyano se terminó de dar cuenta que se le acabó la impunidad. Moyano también sabe que si Oca termina de caer, algo que no parece tan lejano, porque la empresa es inviable, es recontra inviable, su situación, la de Moyano, la procesal, pero también sus acciones en el sindicalismo y la política van a desplomarse, por más paros y huelgas que convoque.
Están aquí Federico Andajasi, escritor y periodista, para darnos su mirada sobre el acto de censura que implicó impedirle la palabra a los ministros de Cultura de la Nación y de la Ciudad, Pablo Beluto y Enrique Abogadro, entre otras cosas. Está José Luis Esper, para hablar de la suba del dólar, la inflación, el ruido alrededor de las tarifas y la posibilidad de una nueva corrida cuando abran los mercados esta semana. Claudio Saboya, autor de Espiados, para hablarnos sobre la hipocresía de Cristina. Yo digo que es una hipócrita. Planteándose como víctima de unas escuchas, que por otra parte son legales. Cuando ella y su marido se pasaron toda su vida política espiando gente y pinchando teléfonos. Desde la Intendencia de Río Gallegos hasta Milani, que ahora está preso. Y Lucía Salinas, periodista de Clarín y de 4 Días, para hablar del regreso de Cristóbal y de Sousa a prisión y de cómo va a seguir esta película de aquí en más. Pero lo voy a saludar antes a Hugo Machiavelli. Hugo, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. ¿Compartimos con Lucía Salinas sí, claro. el derrotero de la vida de Cristóbal López? Exactamente. Cristóbal López está preso en Ezeiza. ¿Y cómo está? Bueno, está como el resto de los acusados por causa de corrupción. Recordemos que el sistema penitenciario federal tiene 2 cárceles de máxima seguridad. La 1, que es la de Ezeiza, y la de Marcos Paz. Allí están las personalidades, digamos así, acusadas por delito de corrupción dentro de un sistema que se llama IRIC. Es un sistema de intervención para la prevención y la disminución de posibles hechos de corrupción dentro del sistema carcelario. A ver, esperemos un segundito antes de presentar la segunda placa. Lucía, ¿cómo es eso? O sea, hay un sistema para evitar que los tipos con poder económico los coimen a los guardiacárceles. Claramente, es un programa que instaló el gobierno actual con el total conocimiento de que los presos que integran este programa tienen aún un poder adquisitivo muy grande y el principal control está sobre los guardias, sobre el personal del servicio penitenciario que tiene que vigilarlos porque lo que quieren evitar es justamente que circule dinero para obtener algún favor dentro de la cárcel. Bueno, Cristóbal está en Ezeiza, Hugo. Exactamente, está en Ezeiza, está ahí junto con Lázaro Báez, con José López, qué ironía, con Jaime. ¿no? Qué ironía, porque se odiaban. Claro, yo creo que se siguen con odiando. Chueco, con Gadín. Por ejemplo, en Marcos Paz tenés a Pérez Corradi, a Manzanares. Sí. Tenés a Minichelli. Manzanares, el contador de la familia Kirchner. Bueno, ex contador. Minichelli, el hermano el cuñado de Devido. Exactamente. Tenés a el intendente de Corrientes, de Itatí, acusado por narcotráfico. Pero lo que te decía... Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Se pueden encontrar, por ejemplo, Cristóbal López y Lázaro? Totalmente. ¿Vos sabés cómo funciona esto? A las 8, entre las 8 y las 9 de la mañana... salen cada uno de su celda. Ajá. A partir de ahí se cumplimenta todo un programa que arranca con un desayuno en un lugar compartido y una serie de actividades que tienen que ver con talleres. ¿Sabés qué talleres practican? ¿Qué talleres? Que Cristóbal López, Lázaro Báez, cualquiera de ellos. Por ejemplo, la fabricación de bolsas ecológicas. Mira, Federico Andajasi se ríe. Claro, porque son talleres que... Bolsa, no, es como una ironía. Bueno, pero es así, es una práctica como una manufactura que ellos hacen que puede tener que ver con eso, tiene que ver con el arte, con capacitaciones. Al mediodía almuerzan también juntos. Y a la tarde tienen una serie de actividades más que ver con lo social. Ajá. Por ejemplo, Lázaro Báez, seguramente Lucía lo sabe muy bien, recibía a muchos abogados todo el tiempo, incluso muchas de las actividades sociales no las quería compartir porque él dijo, desde el momento de su detención me quiero dedicar a estudiar todas mis causas. Entonces, algunos deciden actividades sociales, reciben visitas, otros actividades deportivas y a la noche, después de cenar, a eso de las 23, vuelve cada uno a su celda. Este sistema, te reitero, requiere de una preparación en particular dentro del sistema penitenciario federal que comenzó con hechos de narcotráfico, porque los narcotraficantes tenían mucho dinero y eran capaces de coimear o de tener influencia sobre el sistema penitenciario. Pero claro, cuando empezaron a caer exfuncionarios se dieron cuenta que también tenían posibilidades de influir sobre eso. Mirá las placas, Dale. Ahí tenés. Este sistema, IRIC, un sistema de rotación permanente. Guardia de rotación permanente. Exacto, ahí tenés algunos de los detenidos, Cristóbal en Ezeiza, de Sousa, Marcos Paz. Los internos se encuentran en el recreo, de esto que decíamos. Detalles de una situación que, bueno, contiene a este nuevo tipo de detenido para lo que el Servicio Penitenciario Federal tuvo que adecuarse con cárceles de máxima seguridad, que son las de Marcos Paz y la de Ezeiza. Lucía.
Bueno, un detalle, José López es uno de los que integra este taller de bolsas. Lo cierto es que no todos están obligados a hacerlos en tanto no tengan condena firme. Ricardo Jaime, por ejemplo, sí está obligado a integrar alguno de estos talleres. Y una de las actividades en las que suelen reunirse algunos es en el patio, el fútbol. Pero Cristóbal y Lázaro tratan de evitarse incluso dentro del penitenciario. Muy bien, te voy a mostrar unos anticipos de los informes que vamos a ver inmediatamente, ¿eh? Estos son los anticipos de nuestros informes y después vamos a hablar con nuestros invitados. Anticipo número 1, un minutito solamente. El problema de la basura en la ciudad de Buenos Aires. Una bomba a punto de explotar. ¿Tenemos el informe? ¿Tenemos el anticipo? Mostrémoslo. Este es el complejo ambiental Norte 3 del SEANSE. Cuando reduciste la cantidad de material que se usa, cuando reutilizaste, cuando reciclaste, hiciste el compostaje, al final de la pirámide, lo último que queda es optar por una tecnología obsoleta, que además contamina enormemente el medio ambiente, como es el entierro, o una tecnología limpia, como es la termovalorización. Ninguna planta funciona sola ni ninguna tecnología funciona sola, hay que controlarla. Si me remito a los antecedentes del control ambiental en la Argentina, me tendría que agarrar la cabeza. ¿Cuánto material juntan acá ustedes para después llevar al centro verde? Y acá hoy habrá 1000 kilos, 1500 de material reciclable. Van ahí al centro Al verde. centro y ahí... verde se pesa, va a la tolva y de ahí se hace la segunda separación. Anticipo del informe, la economía, la falta de productividad, pero ahora las nuevas tarifas están convirtiendo a Santa Elena, el pueblo que pasó del esplendor al ocaso. Santa Elena tenía un frigorífico y ahora, entre otras cosas, sus habitantes se quejan porque no pueden pagar las boletas que le están llegando de luz y de gas. Anticipo. Frigorífico regional, que le daba trabajo a miles de personas. El frigorífico cerró. Santa Elena está languideciendo. Y como si fuera poco, le llegó el tarifazo. ¿Por qué está cerrada el Santa Elena? Creería yo, ¿no es cierto?, que es desidia y con la anuencia de los gobernantes, sin duda. Pero sin duda. Arnold Berventa es imposible recaudar y al no recaudar es imposible pagar. Consumo casi 2.000 pesos y cobrás una pensión por discapacidad de 1.800. 1.800. ¿Cómo pensás hacer? Le damos vuelta de carnero. Le damos vuelta de carnero, pero lo pagamos. Y este informe sí, lo vamos a mandar derechito después de que lo presente Hugo Machiavelli. Es un escándalo, ¿eh? Scioli y Alberto Pérez usaron fondos destinados a la concientización del cambio climático para imprimir boletas del Frente para la Victoria en plena campaña electoral de 2015. Voy de nuevo. Dijeron, estos 20 palos son para concientizar a la gente con el tema del cambio climático, pero no lo usaron para eso. Firmaron y sellaron. Lo usaron para imprimir boletas del Frente para la Victoria. Es un escándalo. Es otro caso de corrupción. Y según fuentes cercanas a Álvaro Garganta, el fiscal, los podría llevar a la cárcel. A Alberto Pérez y a quién más, Hugo Machiavelli. Y a Walter Carbone, porque atención, este es parte del expediente. ¿Quién era Walter Carbone? El segundo de Pérez, el hombre que tenía la estatua alada. El dragón alado en su casa del Country Abril. Este es parte del expediente. Dice directamente que se pagaron 19 millones, casi 20, para hacer una supuesta campaña al cambio climático que tenía que ir a las escuelas para educar a los chicos por un problema serio que es el de justamente el ecológico. ¿Qué terminó pasando? En las escuelas no estaban los folletos y cuando allanaron las imprentas se encontraron con la documentación que vamos a ver, que se imprimieron boletas del Frente para la Victoria. Miren. Cuando se habla de cambio climático,
es inevitable remitirse a la película de Al Gore, Una verdad incómoda, que fue el ícono de la lucha sobre temas de ecología y conciencia de cambio climático en el mundo. En Argentina, en una oficina de la provincia de Buenos Aires, en plena campaña presidencial de 2015, a Alberto Pérez, jefe de gabinete de Scioli, se le prendió la lamparita y propuso hacer una campaña por el cambio climático. Este es parte del expediente que demuestra que se pagaron 20 millones de pesos por una estafa que compromete a la mano derecha del exgobernador, a Walter Carbone, el hombre del dragón alado, y a los presidentes de las imprentas que formaron parte de la maniobra. La cornisa pudo acceder a los documentos que demuestran que la falsa campaña del cambio climático era en verdad una maniobra fraudulenta que descubrió el fiscal Álvaro Garganta cuando consultó a las escuelas que deberían haber recibido los folletos educativos. Resulta que en vez de invertir ese dinero en investigación para averiguar por qué se derriten los glaciares o saber por qué se inunda la provincia de Buenos Aires, la Fiscalía descubrió que la plata se utilizó para imprimir boletas partidarias del Frente para la Victoria. La verdad salió a la luz cuando fueron allanadas las imprentas Balbi S.A. y Gallery Review y se encontraron con boletas del Frente para la Victoria, tal como demuestra este remito. Las órdenes de impresión no señalaban ninguna campaña sobre el cambio climático. La supuesta campaña estaba pensada en imprimir documentos y libros con información para ser repartido en las escuelas, pero se comprobó que los chicos y los colegios nunca lo recibieron. Así lo explicaron a la cornisa fuentes cercanas a la investigación. Por esta estafa, fueron citados a indagatoria los exfuncionarios Alberto Pérez y Walter Carbone, y los titulares de las imprentas Julio César Balbi y Rodrigo Dossetti, todos acusados por falsedad de instrumento público y administración fraudulenta, por haber sustraído 20 millones de pesos en donde se aparentaba la impresión de folletería y merchandising relacionado a una campaña de concientización del cambio climático que fueron destinados para la impresión de boletas del Frente para la Victoria. Así se lo señala en el expediente judicial de la UFI 11 de La Plata. Esta es una de las 9 causas que serán elevadas a juicio oral en los próximos meses como parte del mega expediente denominado Las Cajas Negras de Scioli, que se originaron en una denuncia de la diputada Elisa Carrió. El caso de la malversación de fondos en esta falsa campaña ecológica se enmarca en la causa denominada Jefatura de Gabinete, en donde además se investiga el desvío de otros 25 millones de pesos para la realización de eventos simulados pagados con facturas apócrifas, tal como mostró la cornisa en uno de sus informes. Bueno, estamos hablando con la mesa, ¿no? Que, o sea, vos levantás una piedra y hay corrupción, ¿eh? ¿Afecta la economía la corrupción, José Luis? Sí, sí. Es difícil conseguir que un empresario competitivo, dedicado al capitalismo corporativo, pero competitivo, arriesgue mucho, o por no decir nada, en un país donde la manera de hacer plata, como se ve, está bastante reñida contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? Sí, sin duda. Y lo que pasó esta semana, no sé si tiene que ver con la corrupción, pero lo que pasó esta semana con el dólar, con las tarifas, con la caída de imagen del presidente Macri, ¿es una crisis, es una corrida cambiaria? ¿Cómo hay que verla? A ver, para llevarle una tranquilidad objetiva y no tranquilidad. La economía está creciendo, en primer lugar. Acá no hay destrucción de empleo, el plan voló por los aires. La economía está creciendo. ¿El plan no voló por los aires? No, de ninguna manera. La economía está creciendo, los números de febrero del INDEC dieron que la economía creció 5,1%. Eso está un poquito inflado porque febrero del año pasado fue un muy mal mes, pero la economía está creciendo, este año va a crecer la economía. La inflación está muy alta, de ninguna manera se van a cumplir las metas del Banco Central de 15%. La inflación estará piso entre 5 y 10 puntos por arriba de la meta, o sea, entre 20 y 25. Esto como contexto. Vamos al tema de la última semana. A ver, el Banco Central, desde el 28 de diciembre del año pasado, en esa desafortunada conferencia de prensa del gobierno, incluyendo el presidente del Banco Central, lleva perdido cerca de 6.800 millones de dólares. Número redondo, 7.000
Es un numerazo este, ¿eh? No, sí, claro, 7.000 millones de dólares. No, para que tengas una idea, a valores del dólar de hoy, para hacer un número simple, son casi 140.000 millones de pesos. Ese es todo el presupuesto de defensa y seguridad del Gobierno Nacional de un año. O son 2 años completos de la AUH, la Asignación Universal por Hijo. O sea, esta conferencia de prensa, cuyo principal responsable es el jefe de gabinete, Marcos Peña, es una conferencia de prensa que ha causado este tipo de problemas. Y me extraña que el gobierno del presidente Macri no está haciendo pagar políticamente al jefe de gabinete en alguna medida esto que ha pasado. Lo que pasa es que es Macri, no es el... Bueno, entonces Macri. Entonces el responsable es Macri. Si para Macri el jefe de gabinete, su jefe de gabinete, como dijo, es el hombre más influyente del gobierno, lamento decirle que se está rodeando mal. Porque ese hombre, el más influyente del gobierno, tiene mucho que ver con esta sangría de reserva de los últimos 4 meses. Segundo tema, el tema tarifas. En el tema tarifas lo que el mercado empezó a ver es que el único ajuste fiscal que el gobierno estaba haciendo, que en realidad lo hace la gente que está en el sector privado y paga las tarifas, no era muy bien visto ni por propios ni por extraños, ¿no? Los extraños obviamente haciendo política, pero lo que resultó extraño es que dentro de la misma coalición gobernante, Lelita Carrió, Cornejo de Mendoza, estuvieran en contra del ajuste de tarifas. Eso el mercado lo leyó mal. Sin duda. Y acá hay otra cosa, que lamento que la clase política ni siquiera tenga, yo no te diría sensibilidad social en serio, sino algo de tino político, porque si vos la estás reventando a gran parte de la sociedad con un flor de tarifazo, ¿cómo la política no se va a bajar el impuestazo que está dentro del tarifazo? No sé si es claro esto. Sí, vos cuando te viene la boleta, vos cuando viene la boleta tenés, groseramente, 100 de la tarifa, más un impuesto que es 100 más por el 30% o 40%. Entonces, cuando aumentan las tarifas, adentro hay un gran impuestazo. Yo no entiendo cómo la clase política, por sentido común, no sacó los impuestos que están adentro de los servicios públicos, en el caso de los provinciales ni hablar, o bajar el IVA a nivel nacional, porque esto, viste, la gente no en vano está que trina, la gente ve que otra vez el pato de la boda es ella y la política ni siquiera da gestos, como por ejemplo los funcionarios de alto rango que se bajen los salarios, congelar una parte de los salarios de la administración pública para acompañar el esfuerzo. ¿Para vos eso simbólicamente puede servir? Simbólicamente creo que es importante. Y no simbólicamente, ya en cantidad, congelar por lo menos los salarios más altos ya no es un monto pequeño. ¿Y el dólar? A ver, el lunes no es feriado, pero no hay mercados, el martes es feriado. El miércoles se vuelve a jugar. Sí. Yo con la suba de la tasa de interés del viernes, puede ser que algún día, que lo tengan un poco tranquilo algunos días, no lo descartaría. Ahora, hay que tener presente que estamos frente a un plan económico completamente inconsistente, ergo vamos a estar sujetos a este tipo de vaivenes cada tanto, ¿no? No tiene ninguna consistencia ni sostenibilidad este plan. Mucho déficit fiscal, mucha deuda pública. ¿No tiene consistencia ni sostenibilidad? Entonces vamos a una crisis para vos. No, yo no estoy diciendo eso. ¿No? Eso no lo digo yo. No. Pero bueno, si vos me decís no tiene consistencia... No, lo que digo es que no tenga sostenibilidad. A ver, yo hoy no me da la cabeza para darme cuenta cuándo puede entrar en crisis este programa económico. Lo que sí te digo es que tenemos que acostumbrarnos que como es un plan que no tiene ninguna consistencia, es un plan que cada tanto nos va a tener sujeto a este tipo de sofocones como el que vimos la semana pasada, y si le agregamos decisiones muy reñidas contra el sentido común, como aquella conferencia de prensa, el impuesto a la renta financiera, que eran, todo el mundo se lo advirtió con 2 dedos frente, son 2,50 pesos y se van a meter en un problema. ¿Qué pasó previo al comienzo de vigencia del impuesto a la renta financiera? Los grandes capitales hicieron la ganancia y se fueron. Hicieron 2,50 pesos además la renta financiera. Esto no entiendo, ¿me demagogia. de nuevo? El impuesto a la renta financiera pueden llegar a ser 10.000, 15.000 millones de pesos al año. Sí. Es un 5% de... Para que tenga una idea, la recaudación de origen federal nada más son 3 billones de pesos. Esto fue hecho por demagogia y por ignorancia en el caso del gobierno. De la demagogia de Massa y sus amigotes empujando este impuesto y la ignorancia del gobierno de aplicarlo. Obviamente, si a vos te van a grabar la renta financiera, apenas hiciste la ganancia, te vas. Comenzaba a regir el jueves, el miércoles los grandes capitales se fueron, simple. Y esto fue lo que pasó. ¿Qué va a pasar con el dólar el miércoles? Yo no descartaría que el miércoles pueda estar tranquilo y que esté tranquilo algunos días. Lo que digo que, cuidado que frente a esto, si bien no hay ninguna chance, ni hiperinflación, ni 2001, es un programita económico de ahí, yo le digo de medio morondanga. De morondanga. Sí. Bueno,
¿Cómo afecta el programa económico a la gente de a pie, realmente? Esto puede ser para vos una historia mínima, pero es una gran historia. Es la de un pueblo de Entre Ríos que se llama Santa Elena. Javier, ahora se acerca. ¿A cuántos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires está Santa Elena? Javier, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. 533 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Santa Elena está al noroeste de la provincia de Entre Ríos, límite con el río Paraná. Y que Santa Elena tenía un gran frigorífico que cerró en 1993. Exactamente. ¿Y ahora qué es lo que vamos a ver, Javier? Y ahora vamos a ver una ciudad completamente con problemas económicos, producto de que por ese cierre del frigorífico que le daba más de 2.300 personas trabajo en Santa Elena, las condiciones laborales y la entrada económica de ese pueblo han mermado considerablemente, incluso con la llegada de las tarifas se ha complicado muchísimo más. Santa Elena, del esplendor al ocaso. Santa Elena es un pueblo de 14.000 habitantes y tuvo su momento de esplendor mientras funcionaba el frigorífico regional, que le daba trabajo a miles de personas. El frigorífico cerró. Santa Elena está languideciendo y como si fuera poco, le llegó el tarifazo. Cerrada el Santa Elena? Creería yo, ¿no es cierto?, que es desidia y con la anuencia de los gobernantes, sin duda, pero sin duda, porque no hablemos que es un matadero, un matarife o de un matarife. Esto es un complejo industrial. ¿Qué significó para el pueblo que esto cerrara? En esta planta, ¿no es cierto?, trabajaron nuestros abuelos, nuestros padres. ¿Usted qué, tercera generación? Yo soy tercera generación. O sea, trabajó su abuelo, trabajó su padre y laburó usted también. Sí, bueno, y así hay generaciones varias. Santa Elena está con una calma tensa, ¿no es cierto? Con una calma tensa, ¿no es cierto? Y más en momentos como este, ¿no es cierto?, cuando no entran a agobiar con tarifas exorbitantes y totalmente fuera de lugar. ¿Cuánto hace que tenés la pollería? 6, 7 meses. Y vos tenés que luchar con la escasa o nula venta, además con las tarifas. Sí. ¿Cómo es la tarifa de luz? La tarifa fue el que rebasó el vaso. ¿Por qué? Y porque no hay venta. Al no haber venta, es imposible recaudar. Y al no recaudar, es imposible pagar. Acá te vino a pagar 11.000, casi 800 pesos. Ajá. Por cuota. Por cuota, son 2 cuotas. ¿Qué es lo que más sale? Y acá está, justo viene un cliente, pide alita. ¿Alita? Alita. O sea, no pata muslo, no pechuga, alita. Alita. ¿Y qué llevas? ¿Medio kilo de alita, un kilo de alita? 20 pesos, 30 pesos. Haceme un kilito si alcanza. ¿Cuánto está? 35 el kilo. Dale. Te hago 1 kilo. ¿Un kilo de alita llevas hoy? Llegamos a lo de Alcides, la persona que nos habíamos encontrado en la pollería. Vamos a conocer su casa, a ver. No tiene luz en el baño, utiliza el resplandor de la lámpara esa, y acá en su cuarto, Tampoco. permiso, ¿eh? ¿Sí? Claro, acá tampoco. Mirá, nada de luz. Consumo casi 2.000 pesos. ¿Y cobrás una pensión por discapacidad Sí. de 1.800? 1800. ¿Cómo pensás hacer? Le damos vuelta de carnero. ¿Eh? Le damos vuelta de carnero, pero lo pagamos. Seguimos recorriendo la localidad de Santa Elena, aquí en la provincia de Entre Ríos, y vemos una panadería. Estamos en una situación que no sabemos si vamos a continuar. Llegamos a ese punto. En un kilo de pan, Para ¿qué sacar gastos tenés? el costo del pan, tenés 12 pesos de harina. Sí. Tenés 1,20 pesos aproximadamente entre levaduras, aditivos, todas esas cosas que incrementa el pan. 13,20 vamos. 13,20. Tenés un promedio de 6 pesos de impuestos y toda la luz, todo lo que Sí, viene. casi 20 pesos. Casi 20 pesos. De esos 20 pesos, más o menos tenés aproximadamente 4 pesos para pagar a empleados.
24 pesos. Y después, ¿Alquiler? el tema alquiler, tenés 3 pesos más, 27. aproximadamente 27 pesos. O sea que Ese te es el quedan costo. 3 mangos por 3 kilo. pesos por kilo. Lamentablemente, trasladar los precios de la harina, los insumos, todo lo que es materia prima, trasladar el precio de la luz, trasladar el precio del gas al producto final, No lo podés hacer. no lo puedo vender. A ver, tenés acá Esta luz, una luz. allá tengo otra luz, Acá tenés otra luz. una heladera En la cocina y tenés... un foquito bajo consumo. ¿Le vino mucha luz? Me vino mucha luz. Total de la factura, 12.442 pesos. ¿Y sos jubilada, me dijiste? Estoy jubilada. ¿Cuánto ganas? 6.300. ¿En mano 6.300? No, 5.000 y algo me quedan con después. No. 5.800 pesos fuiste a retirar con la tarjeta, Sí, con mi tarjeta. y te vino a pagar 12.442. ¿Vos a qué te dedicas? Yo tengo... Vos tenés un restaurante. Sí. Exactamente. Por ende, el gasto de electricidad debe haber sido importante. Y a mí me vino casi 20.000 pesos. 20.000 pesos. Sí. Claro, bueno, tenés heladeras, tenés, me Lo imagino... básico. Tengo 3 heladeras y 2 freezer. Y más adelante, si sigue así, tendré que cerrar. ¿Crees que puede llegar ese momento? Si sigue así, sí. Si siguen los aumentos, tengo que cerrar el negocio. Y estos son unos chicos que ayudamos nosotros. Tenemos un grupo que arrancamos hace un año y los ayudábamos a ellos con la comida. Y cada tanto los invito a venir al negocio para comer. Verlos así contentos es... ¿Alguien más? ¿Qué hay detrás tuyo, Javier? ¿Una factura, no? Sí, una factura. Impresionante esa mujer que cobra 5.000 de jubilación, que debería estar pagando una factura social. Estamos hablando acá con un expert. Y tiene una factura de 12.800 millones. 12.000 pesos, sí, un poco más de 12.000 pesos. Pero lo loco de todo esto en Entre Ríos es que son los impuestos. Los impuestos tenés impuestos municipales, tenés tasa municipal, que ambos suman 24%, tenés el IVA del 21% y en los comercios es del 27%, o sea que ya estamos llegando al 50% del valor de la tarifa. Vos fijate, perdón, ¿no? Sí, sí, por favor. Fijate... Y el impuesto provincial, perdón. El impuesto provincial 18%. ese que está arriba de 2.000 pesos porque empieza con 2 el número. Sí, tal cual. Debajo una tasa municipal de 2.300. Yo digo, esto es de Entre Ríos. Eso es ¿no? Entre Ríos. ¿Y de qué ciudad de Entre Ríos? Santa Elena. Santa Elena, bueno. Yo digo, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, ya que a todos les gusta, a todos los políticos les gusta hablar de la sensibilidad social, ¿por qué no tiene un poco de sensibilidad e elimina ese impuesto? O el intendente de Santa Elena. Recién ahora... Que lo eliminen. Recién ahora se Así conoció... la gente se sienta acompañada en su esfuerzo por parte del Estado y de la política. Después que no se quejen que la gente los ve, los políticos lo quiere triturar en la calle, ¿no? Recién ahora, el viernes, nosotros estuvimos el jueves, el viernes se conoció la noticia que va a bajar la contribución municipal, que es de 8,69, va a bajar un 4%. Eso va a ir escalonadamente, pero... sigue siendo un montón de plata en cuanto a impuestos. Yo te digo una cosa, es un escándalo. Cuando vos empezás a ver la factura y los impuestos que tiene la factura, es un escándalo. Bueno, es la política traidora que tenemos. ¿Por qué traidora? Porque en lugar de cobrarnos 80% de impuestos a las ganancias y pagar el costo político de expropiarte directamente, ¿qué hicieron? Como vos no podés no consumir luz, ni tomar agua, ni comer, ni tener un servicio... Te le han puesto todos los impuestos ahí. Argentina es el país donde más grabado está el consumo en el mundo. Claro, como vos no podés salirte del consumo porque no vivís de comer rebanada de viento, ahí lo tenés a todos prendidos, ¿no? Ponele el IVA, que es un impuesto al consumo, pero que el municipio de Santa Elena cobre un impuesto sobre la luz. Te cobran, claro. Hay que la provincia de Entre Ríos cobra un impuesto sobre la luz. ¿Qué es lo que hace la provincia para que vos tengas luz? Pero bueno, lo que decía la gente, hay una tasa, que es la tasa de contribución municipal, que te cobra por el espacio aéreo, los postes, los cables y demás. Te cobran por el aire, ¿ves? Exactamente. Sí, ya pagamos impuestos por el aire. El municipio se lo cobra a la empresa y la empresa se lo traslada a los contribuyentes. Qué vergüenza.
Qué vergüenza. Acá me decía Lucía Salinas con Claudio que este frigorífico en algún momento lo manejó Cristóbal López. Sí, fue parte del conglomerado de empresas de Cristóbal López, Ganadera Santa Elena, administrada por uno de sus hijos. Madre mía. Bueno, voy a hablar con Federico Andajasi, pero antes, miren lo que pasó. Otro nuevo caso de censura en la ciudad de Buenos Aires. Para mí censura que no dejen hablar. No importa que sea un funcionario de cualquier gobierno. Esto le pasó a Beluto y a Enrique Avogadro. Lo voy a hablar ahora mismo con Federico Andajasi. Que por favor retiren el proyecto, lo pidió la Iglesia, lo pidió Francisco Mario Poli. Este proyecto conveniente es lo. Muchas gracias, Camilo. ¡Vamos para Putin de educación por parte del gobierno macrista y sus cómplices! Los docentes te vamos a enseñar a vos. Chicos, escuchen. ¡Dejen de recortar Bueno, qué tristeza, ¿no, Federico? No sé qué te da a vos. Mira, es muy impactante. Vos decías la censura a Beluto y a Avogadro. En realidad es algo que padecimos todos nosotros. Me parece que estos actos de intolerancia, aparte cuando uno lo ve, a diferencia de cuando lees estas noticias en los diarios, cuando lo ves, cuando lo escuchas, son de una violencia tan grande. Vos sabés lo que es estar en un escenario y que te invadan el lugar, tener a toda esa gente ahí gritando. Tremendo es eso, ¿no? Es muy duro, pero además, esto sucede en lo que es uno de los acontecimientos más importantes de la Argentina. Muchos no tienen conciencia de esto. La Feria del Libro es una de las ferias más importantes del mundo. Del mundo. Solamente comparable con la de Frankfurt, con Guadalajara. La de Guadalajara. Exactamente. Entonces, esto es un golpe tremendo al centro de la cultura argentina. Y la cultura argentina ocupa un lugar muchísimo más importante del que suponemos. A ver, no es un acto decorativo la cultura. Los grandes países, las grandes economías, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, son lo que son porque tienen la cultura que tienen. Cuando vos pensás en Estados Unidos, pensás en su cine, pensás en su literatura. Cuando pensás en Inglaterra, pensás en su música. Son industrias culturales muy poderosas. Claro, pero no es que tengan una cultura fuerte porque tienen una economía fuerte. Tienen una economía fuerte porque tienen una cultura fuerte. Y yo creo que a veces al gobierno esto se le escapa, digamos, ver esta dimensión, esta importancia que tiene la cultura. A ver, ¿qué pudo haber pasado ahí? Mirá, lo dejaron a Beluto y son tan democráticos que no los dejan hablar y se las aguantan, los putearon de arriba abajo. A ver, quizá el reclamo sea legítimo, no es ni el momento ni el lugar. Sí, si querés hablamos del reclamo también, que a mí me parece absurdo. A ver, ¿Ah, sí? ¿qué es lo que reclamaba este grupo de gente? Es increíble, porque los carteles dicen no al cierre de los profesorados. Es un cartel mentiroso. ¿Mentiroso? Claro, porque en realidad es equivalente a poner un cartel que diga no a la apertura de universidades, porque lo que se quiere hacer no es cerrar profesorados, sino que es abrir universidades para que la carrera docente sea universitaria, como lo es en la mayor parte del mundo. Porque además, el hecho de que la carrera docente sea terciaria limita muchísimo al docente. Vos cuando sos universitario, cuando te recibiste, cuando te graduaste, podés hacer un doctorado, podés hacer un posgrado, se te abren todas las puertas. El profesor es mucho más limitado. Entonces, es absurdo que en un país se proteste porque se quiera elevar de un terciario a un universitario. O sea, ya la protesta es delirante. Ahora, ¿es delirante para vos? Es delirante, es delirante. A ver, explícame de nuevo. ¿Qué es lo delirante? Que no quieran mantenerse... ellos sienten o denuncian que pueden perder los puestos de trabajo. A ver, se supone que este reclamo es por el cierre de los profesorados. ¿Y esto no va a suceder? Bueno, sí, obviamente, si se reemplaza el sistema, digamos, por una universidad, por un universitario, obviamente se va a reemplazar. ¿Esto es peor o mejor? Es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor tener...
Pero a ver, en la mayor parte del mundo, los docentes son universitarios, son egresados de las universidades. ¿Y de qué se quejan? ¿Cuál es el problema? No, el problema es otro. Me parece que en este país hay un programa de protestas, casi mejor organizado, digamos, que muchísimos otros programas de gobierno, que es escalonado, que son los cortes de calles, que es la toma de colegios, que es la huelga de los docentes, que es... Entonces, son varios flancos por donde se despliegan todas estas... Aunque sean legítimos los reclamos. El panazo, el verdurazo... Totalmente. Toda esta serie de protestas están claramente... Pero además están, yo te diría, cronometradas, digamos. Termina esta protesta, empieza esta otra. Termina esta otra, empieza esta otra. Y creo que lo que pasó en la Feria del Libro es exactamente eso. Digo, además es una vidriera importantísima, pero además es una vidriera internacional. Y déjame que te diga, yo te decía que a mí me parece, yo le tengo muchísimo aprecio a Beluto, él estaba en Editorial Planeta durante muchos años, sé que es un tipo... ¿Fue tu editor? Sí, sé que es un tipo absolutamente de bien, con buenas intenciones, pero sin embargo, mirá, hablábamos de la importancia... Random estaba, no en Planeta, en Random. Estuvo primero en Planeta y después en Random. Random, exactamente. Sí. Pasó por varias editoriales, un tipo con muchísima experiencia, que conoce además muy bien el paño. Ahora bien, vos fijate, insisto, hablamos de la importancia de la cultura. Ahora, hace poco fue la Feria del Libro de Bogotá, en Colombia. Colombia es una plaza muy importante. Digo, vos tenés Buenos Aires, tenés Colombia, tenés México, que son los grandes focos de la cultura argentina. Durante el kirchnerismo fue un problema el tema de quién viajaba a la Feria del Libro, porque había listas negras, porque efectivamente a quienes no pensábamos como el gobierno nos bajaban literalmente de los aviones, había, otra vez, censura. No se podía fuera del país. ¿A vos te bajaron en un avión, no? Muchas veces, a ver, no importa, porque quiero decir, yo afortunadamente tengo la posibilidad de viajar y de conocer ferias por intermedio de la editorial. No importa, digo, yo además hoy no estoy en condiciones de tiempo material para viajar, no es eso. Pero, a ver, Feria del Libro de Colombia, Bogotá. Vos dirías, tendrían que viajar los escritores que están publicados en Colombia, cuyos libros se consiguen en las librerías de Colombia. ¿Y? Bueno, sin embargo, por razones que ignoro, el gobierno decidió que en esa delegación fueran escritores que no solamente... ¿Este gobierno? Sí, que no solamente no están publicados en Colombia, que no se consiguen sus libros, sino que además, lo cual me parece bien, que seguramente están diciendo en este momento, o mientras transcurrió la feria, que en la Argentina hay una dictadura militar. Entonces, o una dictadura. A ver, está muy bien que estén todas las voces presentes, me parece fantástico, pero vos fíjate qué curioso, me parece que este gobierno tiene un cuidado tan grande de no ser señalado, que este exceso de cuidado lo lleva a perder lugares fundamentales, como es, por ejemplo, la exhibición de la cultura en un lugar tan importante como es la Feria del Libro de... Y esa es tu mirada. Sí. Dentro de un ratito vamos a hablar con Claudio Saboya. ¿Me alcanzas tu libro, por favor, Espiados? ¿Por qué? Porque hablando del gobierno, Cristina dice el problema ahora es la gran víctima. Se comparó con... Primero comparó las escuchas con Game of Thrones, ¿no? Game of Thrones. Y ella incluso sugiere que es una de las heroínas de... Yo creo que es la mala. Es la mala de Game of Thrones, si vos lo tenés que elegir. Pero bueno, es un pensamiento mío. Ahora, a propósito de este libro, van a ver el nivel de espionaje que tenía su gobierno. Pero Espiados, de Claudio Saboya, está acá. Pero antes de eso, yo te quiero preguntar algo, Federico. Vos planteaste la idea de que algunos desaparecidos no son desaparecidos y se armó un balurdo infernal. A ver, ¿desde qué lugar lo planteás vos? Porque es algo tan delicado. ¿Viste? El número de los desaparecidos que son o los que no son, los buenos y los malos, los dos dolores, la teoría de los dos demonios. ¿Cuál fue tu planteo? Yo te quiero escuchar porque hubo mucho ruido con eso. Mira, yo te digo desde qué lugar lo digo. Mi familia fue víctima de la dictadura militar. Yo siempre dije que me hice escritor porque mi abuelo el 24 de marzo de 1976 tuvo que quemar su biblioteca. Él pertenecía al Partido Comunista. Y si bien hubo un sector del Partido Comunista que se llevó muy bien con los militares, hubo otro sector que la pasó muy mal y en ese sector estaba mi abuelo. Él tuvo que quemar su biblioteca el 24 de marzo y yo casi te diría que me hice escritor en función de haber presenciado con mi abuelo tuvo que quemar esa biblioteca. Tenemos parientes desaparecidos, tenemos amigos cuya familia también en algunos casos tiene amigos asesinados concretamente. Ahora bien, está la importancia que yo le otorgo a este tema, que no se puede meter en la misma bolsa a los desaparecidos
con gente que no está desaparecida. Yo el otro día presenté un informe sobre... que es muy notable, es muy notable, y a mí me parece escalofriante. Padre e hijo. Epifanio Méndez Fleitas, el padre, Epifanio Méndez Val, el hijo. Aparecen como desaparecidos en la lista de la CONADEP. En el 2006 vuelven a ser una lista de desaparecidos, están en la lista de desaparecidos. Y permíteme que te diga, para ver quiénes son. Méndez Fleitas padre era un ciudadano paraguayo, stroessnerista, digamos, que acompañó no solamente la entronización de Stroessner en Paraguay, sino que fue jefe de policía de la dictadura paraguaya. A ver, jefe de policía de la dictadura paraguaya. ¿Y por qué aparece en la lista de desaparecidos? Bueno, es curioso. Vienen a la Argentina, después el tipo es acusado de corrupción, se tiene que escapar de Paraguay. Y en el año 77, el hijo, Méndez Val, es detenido. Va el padre a buscarlo a la comisaría y según, esto no consta, pero es lo que se dice, también queda detenido y quedan desaparecidos. Hasta ahí la historia oficial, digamos, están las placas en el Parque de la Memoria. Estaban las placas en el Parque de la Memoria. Claro, vos fuiste Yo a fui chequear ahí, y estaban. lo chequeé, me saqué una foto con las placas. Son desaparecidos. Bien. Y estaban además en la lista del Parque de la Memoria. Resulta ser que Méndez Fleitas padre, cuando muere una personalidad muy importante además en Paraguay, en realidad tuvo después una vida, murió en el año 85 y hasta tal punto él estaba enterrado en Chacarita, digamos, muere, lo enterraron en Chacarita, y su tío, que el tío, ¿sabes quién era? Lugo, quien después fue... Bueno, repatrió, digamos, al Paraguay el cadáver. O sea, no estaba desaparecido, estaba... Bueno, ¿y sabes quién estaba digamos, en la repatriación y en esa misa que dio Lugo? ¿Quién? El hijo desaparecido. Estaba ahí. Pero además, el hijo desaparecido, Méndez Val, si vos lo querés escuchar, tiene un programa de radio acá en la Argentina. Vos lo podés sintonizar, creo que 101.3. Tiene un el desaparecido tiene un programa de radio, donde además cubrió las elecciones del Paraguay. Ahora yo digo, la gente que tiene familiares desaparecidos, Eve de Bonafini, Carlotto, ¿cómo no se indignan ante esto? ¿Y no se indignan? Bueno, la verdad es que yo no escuché que se haya... Al contrario, te atacan a vos. Bueno, te dicen que sos... Celebramos cada vez que aparece un nieto, celebramos todos, por supuesto. Sí, sí. Ahora, aparecieron 2 desaparecidos, celebrémoslo, por lo menos, algo. Ahora bien, yo hice esta denuncia y ahora ya no están más las placas. Hoy estuve en el Parque de la Memoria, me saqué la foto en el mismo lugar donde me saqué la semana pasada y ya no están más. Bueno, por lo menos retiradas. Es un homenaje a la verdad. Y no podés, sí, pero me hubiera gustado que eso se hiciera público. Y además no podés acceder a la base de datos del Parque de la Memoria. Ahora, ¿por qué este silenciamiento? Otra vez, este es un gobierno que se mueve con complejos, es un gobierno que se mueve, que no quiere revolver la silencia para que no le digan que es de derecho, para que no... Claro. ¿Entendés? Bueno. Yo creo que la mejor manera de gobernar es decir la verdad siempre. Absolutamente, ese es el punto, Luis. Mira, vos diste en la tecla, es la verdad. Yo creo que un país no puede... Recién nos preguntábamos fuera de cámara por qué este país fracasa una y otra vez, no hay programa económico, digamos, que funcione. Porque es un país que tiene los pilares hundidos en el barro de la mentira. Y hasta que este país no constituya un basamento sobre la verdad, sobre los pilares de la verdad, es imposible. Claro que sí. Hablando de verdad y mentira, hay una información de último momento en clarín.com que acaba de firmar Lucía Salinas, o que ya la había firmado Lucía Salinas. Estaba embargada hasta ese mismo momento. ¿Y qué dice la información? El misterioso viaje fallido a España de Cristóbal López. Cuentas bancarias, bonos y cash. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué es esto, Lucía? Hace 10 días aproximadamente, Cristóbal López le informó al juez Julián Ercolini que tenía pasajes aéreos para España, para una ciudad que se llama Almería, de donde son los ancestros de Cristóbal López. Ahí me acaba de decir la gente de prensa de Cristóbal López que los abuelos de Cristóbal López lo criaron a él después de un accidente que tuvieron los padres, un accidente automovilístico, y que aparentemente iba a ir a
saludar a los abuelos o a no sé quién, o a los familiares de los abuelos. Exactamente, él no podía salir del país sin la autorización de la justicia porque fue justamente el juez Ercolini quien le impidió hacer cualquier viaje al exterior. Pero lo que le informa es que ya tenía los pasajes aéreos comprados y que necesitaba un certificado donde conste que la justicia lo autorizaba a viajar. Tanto el fiscal Gerardo Policita como el juez Ercolini dijeron, no, usted no puede viajar porque por más que haya sido excarcelado, aún falta una resolución de la Cámara de Casación a ver si usted debe seguir libre o debe volver a prisión, y aparte porque seguían sosteniendo que había riesgos para el entorpecimiento de la causa o también un peligro de fuga. O sea que lo pararon en Ezeiza. No, ni siquiera llegó a Ezeiza. Le dijeron usted no puede viajar, pero la justicia también lo que sostiene es que atrás de este viaje que parecía ser únicamente familiar podría llegar a haber algo más. Lo que se preguntaban era, ¿podía Cristóbal López querer mover dinero? Bueno, en un banco de Almería, el Banco Sabadell, se detectó que Cristóbal López tiene una cuenta bancaria que si bien no tiene demasiado efectivo, porque hoy tiene alrededor de $10.000, un poco más, sí tiene mucho más dinero en títulos, en bonos y otros documentos que comienzan a ser investigados. Y la pregunta siguiente que se hace la justicia es, ¿tendrá más cuentas Cristóbal López afuera? Es una buena pregunta. Vean este informe. El problema de la basura en la ciudad de Buenos Aires es tremendo. Es una bomba a punto de explotar. Ya. Este es el complejo ambiental Norte 3 del SEANSE. Aquí llegan 17.000 toneladas de residuos por día, provenientes de 40 distritos y la capital federal. 2.500 camiones de recolección circulan a diario por este predio. Este complejo de 500 hectáreas recibe y procesa la basura de los 15 millones de habitantes de la capital federal y Gran Buenos Aires, es decir, el 40% de la basura que se produce en todo el país. El sistema, tal como está, tiene fecha límite. En 5 años va a colapsar. Luego de ese plazo, los 40 municipios del AMBA y la ciudad deberán disponer su basura en otros espacios o buscar otras formas de gestionar la basura. Estamos evaluando distintas alternativas para ver qué hacer cuando dentro de 5 años se termine la posibilidad de seguir enterrando la basura, que es un desastre a nivel ecológico. El gobierno de la ciudad plantea reformar la ley 1854 de basura cero, que indica que para el año 2017 debería haberse reducido la cantidad de desechos que se entierran al 75%. El plazo se venció y la meta no se alcanzó. Se llegó a apenas un 35%. De esta manera, apunta a instalar plantas de incineración o termovalorización. Es en un ámbito cerrado, combustión, con generación de energía a partir del calor que genera esa combustión. Tiene todo un sistema de filtrado que impide absolutamente que salga ningún contaminante afuera. Eso es lo que usan las grandes ciudades del mundo, que incluso tienen sus plantas en el centro de la ciudad. En esta planta de que estamos enfrente de la cancha de San Lorenzo, todos los días se procesa y se recuperan 2.500 toneladas de material que vuelve a ser introducido al mercado. Material para construcción, restos de poda, envases plásticos, todas cosas que tienen valor económico. Cuando redujiste la cantidad de material que se usa, cuando reutilizaste, cuando reciclaste, hiciste el compostaje, al final de la pirámide, lo último que queda es optar por una tecnología obsoleta, que además contamina enormemente el medio ambiente, como es el entierro, o una tecnología limpia, como es la termovalorización. Andrés, como ambientalista, ¿qué opinión te merece la modificación de la ley de basura cero por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? En primer lugar, nos llena de dudas, porque el gobierno no está asumiendo un debate público, está queriendo tratar una modificación de una ley sustancial a la carrera y en una semana. Eso es muy dudoso. Por otro lado, por supuesto, tenemos muchos interrogantes. Se va a habilitar la incineración de residuos y no sabemos bajo qué tecnología, ni cuáles van a ser las plantas, ni dónde van a estar instaladas, ni cuál va a ser el impacto. En fin, todos son dudas. Y eso, por supuesto, generan muchas contradicciones. La verdad que hoy es una rareza que una ciudad del volumen, de la capacidad,
de la tecnología y de la instrucción de sus habitantes, como Buenos Aires no tenga ya en marcha ese tipo de tecnología. ¿Qué va a tirar al medio ambiente? Si usted me dice que no tira humo, ¿qué tira? ¿Tira algo? Despide vapor, en el caso de la termovalorización, vapor de agua. Hay un Y sistema eso no de es filtrado. contaminante, eso no es contaminante. Cero. Ninguna planta funciona sola, ni ninguna tecnología funciona sola. Hay que controlarla. Si me remito a los antecedentes del control ambiental en la Argentina, me tendría que agarrar la cabeza. Por otra parte, también es cierto que la Unión Europea se encaminó hacia las plantas, pero ahora, el año pasado, el Consejo de Europa acaba de recomendar a la Unión Europea terminar con ese proceso. ¿Por qué? Porque afecta el esquema de lo que significa la economía circular. ¿Qué costo van a tener las termovalorizadoras, por llamarlo de alguna manera? ¿Se sabe? ¿Se tiene alguna idea? Para el Estado no va a significar un costo, va a ser una fuente más de generación de energía, como es la hidroeléctrica, la eólica, la nuclear. Una fuente más va a ser la energía proveniente de la basura. Cristina, contame qué es lo que están haciendo acá. Esta es nuestra casa, el barrio de Palermo. Estos son los clientes, los primeros clientes que empezaron a separar con nosotros. ¿Ustedes pasan puerta a puerta? Puerta a puerta. O sea, casi como que tocan el timbre, venimos a buscar el No, hay material toda una reciclado. logística armada. ¿Cuánto material juntan acá ustedes para después llevar al centro Y verde? acá hoy habrá 1000 kilos, 1500. 1500 en esos Sí, bolsones que en acaban de esto. subir. Después los de la tarde son mucho más, serán 5000, 6000 kilos de material reciclable. Van ahí al centro Al verde centro y ahí verde se pesa, va a la tolva y de ahí se hace la segunda separación. Laura, contanos qué es lo que hacen acá ustedes en el Seibo. A la mañana, a las 7 de la mañana, arrancan los camiones a la calle. Camiones, camionetas, con los choferes y los operarios. Sí. Y esto traen de punto a punto o puerta a puerta, como dice la gente. Se descargan los camiones acá, Sí. viene acá la mercadería, va cayendo acá la tolva, que esto sería la tolva, Sí. la transportadora que va subiendo para arriba. Sube toda la Todo para mercadería arriba. separada por los vecinos, sube por esta tolva. Para arriba y arriba tengo toda la gente que va separando. La Tiene gente separa lo que es vidrio por un lado, cartón por el otro, segunda, diario, blanco, y después tienen la Favorito. botella de plástico, sería el cristal, sería la de color. ¿Qué va a pasar con los recuperadores urbanos, los ex llamados cartoneros? Hoy son parte fundamental de este sistema. Hoy este sistema sería imposible sin el trabajo que hacen todos los días más de 5.300 personas que van a seguir haciendo ese trabajo, que en muchos casos lo van a hacer en mejores condiciones, porque hoy tenemos una serie de inversiones para mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones en las que realizan su tarea todos los días. La termovalorización compite contra el reciclado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a habilitar es un incinerador que lo que necesita alimentarse es de basura. Fundamentalmente, en la medida en que en algún caso pudiera existir un incinerador, deberían incinerarse solo aquellos productos que no puedan tener como destino el reciclado. Nosotros empezamos cirugiando, revolviendo una bolsa de basura, comiendo de la basura, y hoy no lo hacemos más, afrontamos todo. Yo dije, bueno, de última, si el gobierno nos quiere, salimos con un carro de nuevo. O sea, volverías a hacer lo que hiciste en el 89. Está bien, cuando volvemos a arrancaste. empezar, pero yo no creo que lleguemos a eso. 17.000 toneladas por día entran al SEANSE y está colapsado en cualquier Nosotros, en 3, 4 años bueno, no hay más pero, lugar. por ejemplo, ahora pusieron esas campanas que ni siquiera una bolsita podés meter. Campanas verdes. Sí. Entonces el vecino, ¿qué hace? Se para y lo deja al costado o lo mete en el tacho gris de Cliva. ¿A dónde va eso? Al SEANSE. La crisis de los residuos sanitarios no se soluciona con una propuesta mágica como los incineradores. Se soluciona con gestión integral de residuos. Para lo cual lo que hay que hacer es que nosotros como ciudadanos, empresas, todos los involucrados en el ciclo de la basura, tienen que entregar cada vez menos basura. Claro. Lo que está proponiendo el gobierno, siga adelante, entregue toda la basura que nosotros nos vamos a hacer cargo de incinerarla. Y esa es la cuestión riesgosa y eso es lo que Europa está diciendo que no hoy en día. Lo que tiene que hacer el gobierno es invertir en las cooperativas, invertir para que haya más reciclado. No hay ninguna chance, ninguna, que se pierda un solo puesto de trabajo. Las inversiones que vengan con la tecnología que finalmente se adopte, no solo va a generar mantener lo que hay, sino que va a generar nuevos puestos de trabajo. Bueno, esta es un problema gravísimo. El gobierno de la ciudad lo reconoce como problema un poco tarde y el otro problema es cultural.
que los porteños, particularmente, no reciclamos la basura como la tenemos que reciclar. Pero ahora vamos al tema de Cristina Fernández quejándose de las escuchas y el show de las escuchas. Cristina Fernández fue, durante su presidencia, una gran espía, igual que Néstor Kirchner. Lo que vamos a ver ahora, ya que está Claudio Saboya, gracias por venir, son algunas síntesis de definiciones que tenía su libro Espiados. ¿De qué año es este libro Espiados? Es de hace 2 años. Miren, escuchen esto, Cristina. Casi 3. El título es de La Cornisa, La gran espía argentina. Cuando las escuchas pasaron a mano de Gil Carbó, llegó a la OJ un equipo de miembros de la Cámpora seleccionados por el diputado Guado de Pedro. ¿Qué es la OJ? Era la oficina de escuchas que pertenecía a la CIDE. Ahora vos sabés que están dependiendo de la Corte y otra vez están bajo escrutinio público y bajo escándalo, justamente porque no solamente las filtraciones a las que vos obtuviste acceso y difundís como cualquier periodista tiene casi, te diría, la obligación de hacer. En aquel momento fue el pasaje tras la crisis con Jaime Estiuso, llega Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, un tipo clave en esta historia, desembarcan 138 espías en la AFI y en la Cámpora toma control de las escuchas y, entre otras cosas, amplía lo que estaba haciendo ya Milán y otros sectores del espionaje interno. Bueno, una placa más solamente para, antes de despedirlo, ahí está. En 2015, por primera vez en la historia, la inteligencia militar recibió más dinero que la CIDE, 837 millones de pesos. Y ese es Milani. Eso es Milani, eso hubo inversión en tecnología, inversión en personal, se multiplicaron las unidades de inteligencia en todo el país casi por 3. Se compraron equipos en Alemania, en Suiza, en Francia, etcétera, equipos que algunos de ellos desaparecieron para hacer espionaje absolutamente ilegal y político. Todo sobre periodistas, opositores, empresarios, y la FIP, bueno, era la otra gran fuente de información clandestina. Incluidos muchos de los periodistas que, como nosotros, estábamos en una lista donde nos pincharon los teléfonos ilegalmente, señora expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Perdón, Claudio, no tenemos más tiempo. Gracias, Federico. Gracias, Lucía. Ya viene Luis Novarecio con su programa. El domingo que viene, en vivo, 20:30, en La Cornisa, ya confirmó su presencia Daniel Haddad.